¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Stock Disponible desde BAX. En el escenario del poder abrimos este living ciudadano para conversar al país, ¿no?, que estamos escribiendo entre todas y entre todos, en tu propia vía y en medio, ¿no?, de lo que han sido estas conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar. Y también en medio de esto, fíjate que se cumple otro aniversario para también conmemorar, que son los 25 años de la detención de Pinochet en Londres. En octubre próximo, un mes y algo más, se cumple entonces esa detención de más de 500 días que tuvo Pinochet en Londres. ¿Por qué? Porque un juez español pidió su extradición para ser juzgado por corrupción y delitos de lesa humanidad. Ese juez se llamaba Baltasar Garzón y ese juez está presente con nosotros para conversar también aquí en Stock Disponible. Señor Garzón, muy bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. Un placer. Buenos días. Un gusto estar aquí en Santiago. Sí, bajándose del avión Sí. y está en este living ciudadano. Baltasar, muchas gracias a nombre del equipo, ¿no?, por esta conversación, además en un momento tan trascendente para nuestra historia, que son la conmemoración de los 50 años del golpe, ¿no? Yo creo que trascendente para toda América Latina y para el mundo, ¿no? No celebramos el golpe de Estado, conmemoramos un ataque a la democracia por la fuerza, por la violencia, la ruptura del orden constitucional. Y cuando esto acontece y desgraciadamente sigue sucediendo, hay que, los demócratas y las demócratas tenemos que tener muy claro que hay que confrontarlo siempre, no olvidar, porque en el olvido anida la violencia y anida la regresión y la falta de derechos. Y el golpe militar contra Salvador Allende, cívico-militar contra Salvador Allende, fue un hito histórico que marcó toda una época y sigue marcándola. Señor Garzón, tenemos nosotros un ritual laico en estas conversaciones que hacemos en este living ciudadano. Preguntarle por una canción, ¿no?, que usted nos quiera aquí traer a la conversación, nos quiera dedicar. Y usted eligió la siguiente. La calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. Bueno, Con él, Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. qué potente la voz de Víctor Jara, qué universal también, ¿eh? Es impresionante. Marcó toda una época, sigue marcándola. Para nosotros, para mi generación en España, Víctor Jara es un referente y todo lo que supuso su detención, su asesinato, y ahora, aunque sea 50 años después, por fin la justicia, que no se caracteriza por ser muy ágil cuando es un derecho que lo fuera, finalmente ha establecido, cerrado el círculo de impunidad que se había establecido en torno a este caso y a otros muchos. Finalmente, el 28 de agosto ha habido una sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema donde se reconoce la culpabilidad de varios militares en su absurdo asesinato, porque fue el asesinato del arte, del trovador, del cantor. No sé qué tienen los golpistas, que siempre van contra la cultura y contra todo aquello que nos hace pensar, incluso ser más ciudadanos. Sí, gran reflexión también que nos queda, ¿no?, como usted dice, a 50 años también que se cumplen del asesinato de Víctor Jara, a lo que nos puede llevar también la racionalidad, ¿no?, y la pérdida de la democracia, ¿no? Y parece mentira que, siendo seres racionales, como se presume que somos los humanos, seamos tan irracionales y tan incapaces de asumir las normas del juego democrático. En democracia todo se puede, salvo una cosa, la violencia,
y acabar abruptamente, como ocurrió hace 50 años aquí en Chile, con la misma, y en mi país mucho tiempo antes, en 1936, con la Segunda República, ¿no? Decíamos, ¿no? Que se cumple luego otro aniversario, ¿no? 25 años de la detención de Pinochet a propósito, ¿no? de los crímenes que se cometieron en su dictadura en Londres, ¿no? Ese 16 de octubre de hace 25 años, De 1998, 1998. ¿no? Teníamos ahí la portada del Diario de la Nación con este arresto, en fin, ¿no? Portadas del mundo entero, ¿no? Fue una noticia mundial los 503 días de cautiverio que tuvo Pinochet allá en un centro médico en Londres. Y usted como protagonista también, Baltasar, de esto, usted pidiendo la extradición, ¿no? y ordenando este arresto, ¿qué le significó en lo personal hace 25 años este hecho? Comenzando por lo profesional, digamos que era mi obligación como juez, pero también como persona. Es muy difícil discernir entre lo personal y lo profesional, y en este caso es evidente que tomar una decisión de ese calibre no era fácil, pero a la vez era muy fácil, porque era inevitable. Una vez que ante el juez, en este caso yo ejercía como tal, se presenta esa decisión, es el decir sí o el decir no. Decir no hubiese supuesto graves problemas para casi nadie. Decir sí suponía estar de parte de la legalidad, de las víctimas, en contra de la impunidad, en contra de la criminalidad, en contra de quien había cercenado los derechos ciudadanos de todo un pueblo, y hacerlo con la ley a través del instrumento de la jurisdicción universal y dentro de la ley. En ese momento es lo que se planteó. No había otra opción para mí. El juez es un servidor público y como servidor público tiene que responder. Y en ese momento ante mí había una persona que se le imputaban crímenes de genocidio, de terrorismo, de torturas, lo que hoy denominamos también crímenes de lesa humanidad, y víctimas que no habían sido reparadas, que no habían encontrado justicia. Y en este caso había que tomar esa decisión y la tomé. ¿Qué Millones de habitantes que tiene hoy en día, siempre ha sido un referente para nosotros y para España en particular. No en vano, Chile, a través de Pablo Neruda y de las autoridades de la época, tuvo un papel relevante después de la guerra española, acogiendo a miles de personas. El caso del Winnipeg y otros similares nos acercaron definitivamente al pueblo chileno, pero previamente tenemos un vínculo colonialista con Latinoamérica y de deuda permanente también con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche, pero centrándolo en lo que era aquel momento y la figura de Salvador Allende. Era un momento para España en el que todavía estábamos en dictadura, era la dictadura del general Franco, estábamos sometidos a unas leyes muy estrictas de privación de derechos, y era esa bocanada de aire fresco que se veía, y que veíamos cómo ese avance hacia la igualdad, hacia el socialismo, sin violencia, con respeto, con apoyo a los trabajadores, con ese sustento popular que representaba la política de Salvador Allende, era como un faro, ¿no? Un faro que se cercenó, se apagó brutalmente, se asesinó la democracia el día 11 de septiembre de 1973 y produjo un efecto catártico en nosotros, en los jóvenes. Yo apenas tenía
17 años, cumplía 18 el 26 de octubre de 1973, estaba iniciando la universidad en Sevilla, en Andalucía. Bueno, y salimos en la medida que pudimos a las calles, nos enfrentamos a partir de ese momento con la policía que nos reprimía con severidad. Es decir, fue un toque de atención, un aldabonazo y muy importante. Y el asesinato de tantas personas, de tantos seres humanos como supuso y la desaparición de consecuencia de ese golpe de Estado caló mucho en la sociedad española, hasta un día en el que, quizás por el azar, quizás porque las víctimas nunca dejaron de buscar y de impetrar justicia, recalaron en la Audiencia Nacional de España y, al amparo del principio de jurisdicción universal, encontraron una respuesta. No todas las respuestas, pero al menos en ese momento fue una respuesta que daba un aliento para continuar avanzando en esa lucha contra la impunidad. Fueron 500 días de intensa, me imagino, labor, tarea, presiones que se recibieron, señor Garzón. Al menos así lo dijo el propio Jack Straw, en ese momento ministro del Interior, en su memoria, ¿no?, de Inglaterra, señalando cómo Margaret Thatcher no había presionado para que soltaran finalmente a Pinochet a través de Tony Blair, incluso el primer ministro. ¿Usted qué presiones recibió? ¿Recibió presiones también para no seguir adelante? A veces uno, cuando yo siempre utilizo el símil del centro del huracán, ¿no? Según los científicos, cuando se produce un huracán, en el núcleo es donde más tranquilo y cómodo se está, porque tienes tantas responsabilidades que afrontar y tomar tantas decisiones que los acontecimientos te van marcando y no te da tiempo a analizar lo que en el contexto está aconteciendo. Tienes una línea de acción y de trabajo y vas avanzando. Que sin lugar a dudas hubo presiones, claro, hubo presiones de índole política, de índole social, de índole diplomática. El gobierno de Chile no, aunque digamos extraoficialmente no mostraba ningún apego a la liberación de Pinochet, oficialmente estaba muy incómodo. Era lógico, porque era una situación compleja, pero realmente cualquier juez que sufra presiones son tales si cedes a ellas. Si las confrontas, no tienen relevancia. Siempre la justicia se renueva y, aunque depende, es cierto, de quienes la administran, pero siempre en algún momento va a haber jueces, como aquí los hay, como los hubo en ese momento con el juez Guzmán Tapia, que dieron todo para seguir adelante. No era una cruzada por parte de personas contra otra persona, era simplemente intentar que la justicia se pronunciara sobre hechos muy graves con contenido criminal que hasta ese momento no se había producido. Usted recordaba cómo había actuado el gobierno de la época, ¿no? Recordamos que está Eduardo Frei Ruiz-Tagle al mando, a la cabeza de la moneda, y esto es lo que señalaba, ¿no?, como posición oficial del gobierno de Chile. Y creemos que se está violando la inmunidad diplomática de que gozan todos los parlamentarios en Chile desde siempre. Y porque también hay otro principio fundamental en el derecho internacional que lo hemos sostenido desde siempre, cuál es la extraterritorialidad de la justicia. Bueno, además del presidente Frei, su propio canciller, que es del Partido Socialista, sigue siéndolo, ¿no?, ahora es senador de la República, José Miguel Insulza, viajaba a Londres, viajaba luego a España, ¿no?, pidiendo también que Pinochet fuera liberado y volviera a Chile, ¿no? ¿Cómo vivió usted y cómo lo siente? Que siempre a la luz de la historia también, ¿cómo escucha estas palabras? Yo creo que siempre ha habido una gran confusión en este ámbito, ¿no? La actuación de la justicia española, que fue ratificada por los propios canales formales
de la jurisdicción, es decir, con los recursos correspondientes, porque el Ministerio Fiscal se opuso a la aplicación del principio de jurisdicción universal, a la detención, a la extradición, y sistemáticamente fue perdiendo todos y cada uno de sus recursos ante el tribunal, primero ante mí, después ante el tribunal. También se ganó la extradición, hubo una decisión política que hay que aceptarla, pero no significa que la justicia no siguiera su avance. Y digo que hubo mucha confusión porque ni se atentaba al principio de soberanía, porque se aplicaba precisamente sobre crímenes de contenido internacional, como son los crímenes de lesa humanidad, de tortura, de genocidio, es decir, precisamente lo que ampara el principio de jurisdicción universal, y se actuaba porque en el interior del país la justicia no estaba actuando en ese ámbito. Sí. Por tanto, era sumamente respetuoso y no había la extraterritorialidad de las normas, no es dentro de lo que significa el principio de jurisdicción universal, es otra cosa. Por eso que llamó la atención y sigue llamando la atención, Baltasar, las actuaciones como, por ejemplo, de miembros del Partido Socialista, ¿no?, en la defensa de Augusto Pinochet. Le preguntaba yo a la luz de la historia y en medio de esta conmemoración de los 50 años, ¿no?, ¿cómo las ve ahora? La historia pone a cada uno en su sitio y, en definitiva, yo no me siento un actor importante de esta historia porque lo que hice fue cumplir con mi obligación y lo volvería a hacer. La protección diplomática no es verdad que se aplique a los ex jefes de Estado o parlamentarios fuera de su estricto ámbito de ejercicio. Quedó de manifiesto por el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, en la más alta instancia, también en el Tribunal Supremo Español, porque la protección se limita a determinadas instituciones del Estado, que no era el supuesto. Por tanto, yo actué de acuerdo con la legalidad y no me guiaba ningún otro interés, más allá de la investigación de esos crímenes y la reparación a las víctimas a través de la justicia. Si todos entendiéramos que esto es así, no habría problema. En el momento que aquí pudo desarrollarse, como en el caso de Argentina, con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, las investigaciones, España dejó esa investigación, pasó a ser cooperadora a través de la cooperación jurídica internacional, como también dejó la investigación una vez que ya se comenzó a investigar aquí, cuando apareció las cuentas secretas de Augusto Pinochet, la familia, etcétera. Fue España la que en mi caso, yo había ordenado el bloqueo de esas cuentas y después la incautación de fondos en el RICS. Banco RICS, ¿no? Bueno, pues funcionó y la jurisdicción chilena actuó. Bien, pues de eso se trata. Se trata de poner cerco y coto a la impunidad. Pero más allá de eso, señor Garzón, ¿usted ha reflexionado o meditado qué hubiese pasado realmente si Pinochet hubiese sido extraditado a España? Pues estoy con plena seguridad de que se habrían aplicado las normas del debido proceso con todas las garantías. Fíjese que la causa por la cual Augusto Pinochet es devuelto a Chile era su situación médica, en base a unos informes médicos que no se dieron a conocer y que fue gracias a la petición de los jueces belgas, porque en mi caso la embajada española no cursó mi petición, eran los últimos momentos y había ciertas tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en España, cuestiones de tiempo y de espacio para que, en razón a la edad,
como cualquier otro ciudadano, se le tendrían en cuenta. Bueno, pues no, yo es que creo, para mí es mucho más simple. Los problemas geopolíticos, políticos, diplomáticos, no me corresponden a mí analizarlo. Yo creo que pueden ser perfectamente compatibles y que lo ideal es que se le juzgara aquí. Y aquí no se le llegó a juzgar solo y exclusivamente porque falleció el día 10 de diciembre de 2006, el Día de los Derechos Humanos, precisamente. Sí, que entonces, en resumen, ¿cree usted, Baltasar, que en este caso de Pinochet primó más el poder político que la justicia? Hay que tener en cuenta que estábamos en un proceso de extradición. Y el proceso de extradición, al menos en España y también en Gran Bretaña, es mixto. Es mixto judicial y político. Se puede ganar una extradición, pero después hay una decisión política de entregar o no entregar. Esa es la ley. Por tanto, hay que respetarla. ¿Qué se varió en este caso? Que esa decisión política se produjo antes de que la decisión judicial se pronunciara. Inicialmente porque es cierto que no había terminado el proceso, pero en octubre de 1999 ya el juez Ronald Bartlett había dicho sí a la extradición. Estábamos en periodo de apelación, pero ya había habido una decisión favorable a mi petición de extradición. Por tanto, la decisión política posterior hay que aceptarla, nos guste o no nos guste. Estuvo así, de haber ganado la extradición. No, bien. se ganó la extradición. De que haya sido extraditado finalmente, porque como dice Jack Straw en sus memorias, el ministro del Interior, que tenía en su mano, ¿no?, de la extradición o no, dice, aquí esto quedó la impunidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que Jack Straw publicó en su libro en 2013 que había sido engañado. Escuchemos lo que dice, ¿no?, en ese momento. Aquí está Jack Straw. The trial of an accused in the condition diagnosed in Senator Pinochet on the charges which have been made against him in this case could not be fair in any country. Sí, se lamenta Jack Straw, esto no pasa en ningún país. Sí, decía que ¿qué sensación se queda usted como juez finalmente de este caso? Sí, es que Jack Straw decía en su libro, un libro que escribió, si no recuerdo mal, en 2013, que de haber sabido lo que después supo, no habría decidido la vuelta de Pinochet a Chile porque le engañaron, ¿no? Escapó del juicio que merecía, dijo también en esa pero oportunidad. yo creo que de eso es un poco pueril decirlo, porque era evidente, ¿no? Era evidente, sencillamente con haber visto y observado el resultado de los exámenes médicos. Pero, en fin, yo ahí no entro. Es decir, fue una decisión política que yo no comparto en ese momento, pero que acepto. Los jueces, cuando ejercemos nuestra jurisdicción, no tenemos que emitir juicio político sobre la misma. Otra cosa es la opinión que te merezcan, pero mi labor como juez terminaba en pedir la extradición, avanzar en la investigación y determinar, gracias a la cooperación de los abogados, de las víctimas, del letrado Joan Garcés principalmente, que era quien impulsaba las acusaciones particulares, establecer esos hechos, establecer qué había ocurrido y cuál era la posible responsabilidad. La valoración política después es algo que se escapa a mis posibilidades y a mis competencias. Y cuando Pinochet liberado llega a Chile y usted ve esta imagen, señor Garzón, ¿no? De decir, me han humillado durante tanto tiempo en la justicia extranjera de dos. Se avanzó en las investigaciones por la fuerza de las víctimas y porque, insisto, hay jueces que aun a costa de su seguridad y de su futuro profesional, hacen lo que deben de hacer los jueces, ser servidores públicos y cumplir con su deber. Y vuelvo a mencionar otra vez al juez Guzmán Tapia, que yo en ese momento no conocía. Es más, tenía prohibido siquiera hablar conmigo. Hay una anécdota totalmente kafkiana, ¿no? Porque él fue a dar una conferencia en la Universidad de Gerona con el profesor chileno-español Hernán Ormazábal, catedrático, y quiso que habláramos por teléfono. Y entonces yo le dije a Hernán,
pásamelo. Dice, no puedo pasártelo porque tiene prohibido hablar contigo. Y entonces hablábamos a través de él. O sea, una cosa de locos, ¿no? Pero así era la situación en ese momento. Después nos conocimos y hemos sido grandes amigos hasta su fallecimiento, ¿no? Pero la justicia tiene esto. Hay gente que se la cree. Sí, en 2021 murió el juez Guzmán. Sin embargo, ¿no? Llega la muerte de Pinochet, como usted la recuerda, Baltasar, en diciembre. Y ¿Pinochet se va en la impunidad o no se va en la impunidad? Sí y no. Sí y no. No se va en la impunidad. La reparación a través de la justicia de las víctimas comienza desde el mismo momento en que se abre una causa judicial. Y deja de existir cuando esa causa judicial se cierra y no se investiga. Pero toda la investigación que se adelanta, la simple comparecencia judicial de una víctima, el que vea que el juez, el fiscal, atiende sus demandas, escucha, oye y le presta atención con una idea de buscar esa justicia, ya es reparación. Y en este caso, Pinochet respondió ante la justicia, respondió en un proceso de extradición, respondió después aquí a las acusaciones, se le sobreseyó la causa por sus problemas de salud, después se le volvió a reaperturar después de aquella historia con una televisión de Miami que dijo que estaba perfectamente, y ahí volvió otra vez la justicia. Es verdad que intentó burlar sistemáticamente la justicia, pero la justicia yo creo que hizo, quizás podía haber sido más célere, pero en todo caso no se fue impune. Y estoy seguro y convencido de que lo único que impidió ese enjuiciamiento fue su fallecimiento. Bueno, adujo demencia para burlar la justicia o al menos bueno, no ir a la pero es cárcel, normal. ¿no? Es curioso porque casi todos los genocidas que yo he conocido a través de mi trabajo, estoy pensando ahora mismo en Ríos Montt y demás, en Guatemala siempre aducen demencia, ¿no? Normalmente porque cuando llega la justicia ya son también de edades avanzadas, pero bueno, la justicia tiene la obligación de discernir y si lo está, hay que aplicar todas las garantías. La justicia no es venganza. Yo no he visto ni una sola víctima que pida venganza, pide justicia. Y quienes administramos o administran justicia, esa es la obligación que tienen. No hacerlo es una responsabilidad de ellos y hacerlo es una obligación. Sí, ¿cómo recibió el reconocimiento que el presidente Boric le entregó hace poco, ¿no? Por su defensa de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar me sorprendió. Me sorprendió, me agradó, no voy a decir que no. Yo al presidente Boric no lo conocía, lo conocí en ese mismo momento. De hecho, yo estaba fuera de España, estaba en Estocolmo, y cuando me lo dijeron, pues agradecí la deferencia y volví de Estocolmo, donde estaba con mi mujer, y fuimos al acto. Yo agradezco, pero no comprendo bien lo que ha sucedido después. Quizás es que hay que ser chileno para comprenderlo, como español para comprender que a veces los españoles estamos demasiado desquiciados, ¿no? Y nos miramos el ombligo demasiado. Pero bueno, yo creo que es un acto político, evidentemente, a una persona que tuvo un papel, un rol en la historia, pero que yo siempre termino, siempre he dicho, yo no merezco ningún reconocimiento, yo hice lo que tenía que hacer, pero si me lo han dado, pues yo agradezco y punto. Es decir, no quiero molestar a nadie. Por eso le preguntaba yo qué le diría entonces a los detractores en Chile, que es prácticamente la oposición, ¿no? Gran parte de la derecha, que señaló que usted no podía recibir esta medalla porque usted había apoyado a Bolivia en la causa contra Chile. Bueno, ellos tienen un problema, yo creo que la extrema derecha, la derecha es demasiado intolerante con todos aquellos que ellos creen que no piensan como ellos. En mi relación con Chile, y he dicho más de una vez, y a lo largo de esta entrevista creo que lo he dejado de manifiesto, hay un amor profundo por Chile, por todo lo que significa, y una vinculación con España muy clara, y con los pueblos originarios que aquí habitan y que eran los poseedores de esta tierra, y
y no creo que eso se enturbie, porque si yo no recuerdo mal, lo que yo he dicho en el conflicto del agua de Bolivia y de Chile es que dos pueblos hermanos tenían que encontrar la vía para ponerse de acuerdo y desmentir algo que esa derecha o extrema derecha afirma. Yo no fui defensor ni representé al Estado plurinacional de Bolivia en ningún momento, en ninguna causa relacionada con este tema. Y aparte de esto, pues si consideran que no merezco ese reconocimiento, pues me parece muy bien. Estamos en una democracia, yo defiendo la democracia, defiendo la diferencia y no niego esa capacidad de contradicción que muestran respecto de mí. Yo creo que fortalece la democracia. Uno de sus libros, Baltasar, se llama precisamente Los disfraces del fascismo, ¿no? ¿Cuáles son estos disfraces que usted señala en esta portada, en este libro? ¿Y cuál en peligro está la democracia occidental respecto de esto? Mire, todo el que niega la diversidad, todo el que niega los derechos básicos de las mujeres, todos los que defienden un Estado patriarcal, todos los que masacran a los vulnerables y tratan de consolidar los beneficios y las posiciones corporativas y de favorecimiento a quien más tiene en detrimento de quienes menos tienen, todos los que hacen gala de la manipulación, de la falsedad, de la instrumentalización de la justicia, están utilizando disfraces del fascismo, porque el fascismo tiene un elemento fundamental, aparte del supremacismo, que hoy día evidentemente se muestra de muy diferentes formas en los años 20, los años 30 y 40, pero es esa negación de los derechos elementales de la ciudadanía. Cuando se niega esos derechos, estamos en una dinámica de la que Umberto Eco hablaba, de que el fascismo es permanente y vuelve de forma recurrente a asomar con formas distintas. Hoy día, por ejemplo, normalmente las posiciones fascistas o las posiciones de extrema derecha no buscan la confrontación violenta, acuden a mecanismos que lo hagan por ellos y luego lo justifican. En definitiva, nuestra obligación es descubrir cuáles son esos disfraces y proteger a la ciudadanía. Cualquier mecanismo de negacionismo, cualquier decisión que suponga un retroceso, una pérdida de derechos consolidados, es un mecanismo, es una posición perturbadora para toda la ciudadanía. Y esos son los disfraces del fascismo. A propósito de su cercanía con Argentina, entonces, Baltasar, cercanía por la defensa de derechos humanos en Argentina, ¿y qué le parece la arremetida de un personaje como Javier Milei, que podría ser, según su biógrafo que entrevistamos acá, podría ser perfectamente, ¿no? Podría sacar los votos necesarios en octubre para ser presidente de Argentina? Y es muy grave la situación que un personaje como este Milei, que hace gala de ese negacionismo y quien va en la dupla con él de vicepresidenta, que hace 2 o 3 días pues, ha hecho un acto de exaltación a los militares, negando los crímenes de la dictadura y demás, pueda llegar a gobernar en Argentina. Es de una responsabilidad del pueblo argentino muy grave, porque a mí no me da igual, porque yo, digamos, ideológicamente me ubico en el sector progresista, pero no me importa que gobierne la derecha, que gobierne la izquierda, que gobiernen en coalición, pero lo que no puedo aceptar es la regresión, la pérdida de derechos, la eliminación de los avances democráticos que se han producido. Argentina es un país en el que la ciudadanía, los organismos de derechos humanos, las víctimas han desarrollado una labor de confrontación contra la dictadura y posteriormente por la memoria, la verdad, la justicia, que es inatacable. Y yo creo que
sea quien gane, no se atreverá a tocar estos elementos porque la ciudadanía argentina se va a oponer. O eso es lo que yo creo y lo que deseo. Y lo que desea. Bueno, aquí precisamente estamos en un acto de Vox de España que invita a Milei y se produce esta especie de, entre comillas, de hermandad de la ultraderecha hispanoamericana. Vox, Milei, los bolsonaristas y los republicanos en Chile con Kast, ¿no? José Antonio Kast. ¿Qué impresión tiene de la ultraderecha chilena usted? La verdad es que son momentos muy complejos, peligrosos. No es solamente la derecha y la extrema derecha, sobre todo la extrema derecha latinoamericana, la que está resurgiendo en unión también de la española. Hay otros países europeos en que esto se está produciendo, otros países de Latinoamérica como fue Brasil con Bolsonaro, pero hay un elemento común en toda esta dinámica que fue la doctrina trumpista, sobre todo a través de Steve Bannon, que incluso se trasladó a Europa para generar y crear la internacional de extrema derecha, ¿no? Es decir, que se están moviendo, sin lugar a dudas, se están moviendo, pero es que los discursos son tan vacíos, son meramente emocionales, van, como yo digo, a las tripas, pero es falso. Las dinámicas posteriores demuestran la falsedad. Yo lo que me preocupa es que la gente, por estar desesperados, crean en estas afirmaciones, en estas doctrinas, y ahí entra la responsabilidad de los progresistas y la responsabilidad de la izquierda, que tiene que reaccionar, que tiene que demostrar realmente que las únicas políticas que pueden sacar a un país como Chile, a un país como España, como todos los demás, son esas políticas de igualdad, de integración, de aceptación de la diversidad, de acortar la diferencia de la brecha social, es decir, de amparar a los más vulnerables. Es que no hay otra. Cíclicamente vemos que cada vez que ese populismo fascista o de extrema derecha se produce, hay una regresión que después se tiene que recuperar a través de políticas progresistas. Pero yo creo que este es el momento en que ese núcleo social progresista tiene que producir un discurso que llegue y que anule esa credibilidad, entre comillas, que se produce de la extrema derecha. Todos sabemos que son falsas. Y en España lo estamos viendo. Cada una de las promesas y propuestas por parte de Vox se disuelven como un azucarillo en el agua. Pero el problema es que nos damos cuenta después. En el mientras tanto, se sufre regresión. Tenemos pruebas. Hay pruebas evidentes. Las estamos viendo en la Italia de Meloni. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Sufrir esas consecuencias. Las vemos en Orbán. ¿Qué está pasando con la homofobia creciente que hay en un país como Hungría o como Polonia? ¿Cómo podemos aceptar el sometimiento del Poder Judicial a las indicaciones políticas? ¿Cómo podemos también aceptar que haya una especie de transmutación del Poder Judicial, que es el poder de los ciudadanos, en una especie de partido judicial para hacer el lawfare, la persecución de las ideas políticas? Es muy grave y ahí, insisto, el sector progresista tiene una gran responsabilidad y tenemos que combatir esa dinámica porque vamos a perder todos si no se consigue desvelar. Otro hecho que lo une a Chile, Baltasar, es su juicio abierto, el que presentó en la Corte Penal Internacional contra Sebastián Piñera, ¿no? Una denuncia contra el gobierno, también acusado por los principales organismos de derechos humanos por la violación que, según estos organismos, se cometieron en el estallido social. ¿En qué está ese proceso? Bueno, ese proceso, varias organizaciones tomamos una decisión de plantear una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por los hechos acontecidos en el llamado estallido social y no se admitió en su tramitación por parte de la Fiscalía diciendo que
los tribunales, que la justicia chilena estaba actuando y tenía la opción de actuar. ¿Qué significa esto en el lenguaje de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma? Y es que no puede haber una actuación por parte de esa Corte Penal Internacional si están actuando los tribunales interiores, locales, pero queda vigilante. Es decir, si en algún momento no se produce esa investigación real, efectiva, solvente, de acuerdo con el debido proceso de reparación de las víctimas y descubrimiento de los responsables, habrá la opción de volver a producir esa iniciativa. De modo que lo que hay que hacer aquí, y es lo que se mantuvo desde el principio, es estar muy vigilantes y exigir que los mecanismos judiciales chilenos actúen. Siempre es lo mismo. Si los mecanismos judiciales locales de cualquier país actúan, la Corte Penal Internacional o la jurisdicción universal, a través de la misma, cualquier país no puede intervenir, no debe intervenir y no va a intervenir. Bueno, ahora tenemos a la fiscal Chong, está en proceso, ¿no? Este juicio por violaciones a los derechos humanos según varios organismos, y aquí lo vemos usted en el estallido social. Baltasar, ¿qué recuerda de estos días, ¿no? Y qué impresión le dejó ese estallido social en Chile? Realmente, cuando yo vine en el marco de una actividad que se producía con organismos de derechos humanos y demás, tuve la ocasión de acercarme a ver y a sentir lo que estaba ocurriendo. Bueno, algunos dirían, ¿y por qué se fue con primera línea allí? Bueno, de alguna manera va en mi propia forma de ser. Cuando quiero hablar de algo, quiero testar como, no sé, es como Santo Tomás, ¿no? Porque viste, creíste, ¿no? Bueno, porque tocaste, creíste. Bueno, pues algo así, ¿no? Es decir, yo quería ver lo que estaba realmente sucediendo. ¿Y con qué se encontró? Me encontré con una insatisfacción social de un calibre impresionante, con una violencia desmesurada, con una acción en contra de los propios jóvenes y personas de toda índole y de toda estirpe y condición que estaban protestando contra la inoperancia de un sistema que sentían que no les representaba. Y yo creo que fue un momento de crisis que después se extendió a otros países de Latinoamérica y que hubo claros abusos de la fuerza, y eso es lo que hay que sancionar, y no sancionar a quienes estaban defendiendo esos derechos. Y en todo caso, que las acciones sean lo suficientemente claras y con todas las garantías para que quede perfectamente definido qué es lo que ocurrió, ¿no? Y de acuerdo a usted lo que vio, ¿se puede decir que sistemáticamente se violaron los derechos humanos en este estallido Nosotros, social? los denunciantes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, establecimos una serie de pautas que incluían esa sistematicidad y esa generalidad de afectación a las personas y ubicamos esa responsabilidad en las estructuras policiales y políticas de la época, y por eso lo planteamos. Obviamente, en derecho casi todo es discutible y la interpretación que la Fiscalía de la CPI hizo fue distinta a la nuestra. En definitiva, lo que queremos, lo que se pretende, lo que debe ser es que se produzca la investigación y la reparación. Pero para usted, como usted, Baltasar, para usted, Sebastián Piñera como presidente de la República en ese momento, ¿es un violador de derechos humanos o no? Nosotros lo llegamos a identificar dentro de esa denuncia por los elementos que se tenían. Pero evidentemente cuando se produce una denuncia, cuentas con los elementos que cuentas. Es la investigación posterior la que tiene que determinar si esto es así o no. La obligación ciudadana es excitar el celo de las autoridades competentes. Cualquier denuncia que se inicie o cualquier actuación, hay una apariencia delictiva, hay unos indicios que
determinan que puede haber esa relación y entonces se propone la investigación. Perfecto. En lo personal y tratándose de una denuncia en la que participé, evidentemente no puedo hacer mía esa valoración, pero es obvio que, basándonos en los elementos que había, proponíamos como una de las personas que tenía que ser investigada. Lo que se haga aquí ya no es de mi competencia porque no somos más que denunciantes. Llega 5 días antes entonces de la conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar en Chile. ¿Cuál es la gran reflexión que le queda? No me lo diga ahora, vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos conversando con el ex juez Baltasar Garzón. Una pausa, seguimos en este Living Ciudadano. Muy bien, volvemos al escenario del poder. Estamos hablando con el jurista abogado Baltasar Garzón. Le preguntaba yo antes de irnos al corte, ¿cuál es la reflexión? Mire, la fecha que llega nuevamente a Chile a 5 días de la conmemoración del golpe. No es una celebración, es una conmemoración y conmemorar significa memoria. Y lo que no puede hacerse es negarse esa memoria o tratar de redefinir la historia. En Chile, como en España, en el 36, hubo un golpe militar y civil que fue contra un régimen constitucional. Mal se pueden llamar republicanos quienes quiebran la legalidad o no reconocen esa ilegalidad del golpe militar. Entonces, en la actualidad yo pienso que habría que hacer una profunda reflexión, que creo que no se está haciendo, porque las encuestas que salen presentan a la ciudadanía como bastante ajena a esta conmemoración. Y eso es peligroso, porque lo peor que puede haber en una democracia frente a hechos de esta naturaleza es la indiferencia. El creer que eso es cosa del pasado, incluso justificarlo, como hay más de un 32% que justifica el golpe, o incluso hacer responsable a Salvador Allende de ese golpe. Esa dinámica comunicacional brutal que se viene haciendo desde hace tiempo, no solo aquí, en muchos otros países, a través de las grandes corporaciones, es muy peligrosa para la democracia. Y lo digo con total humildad, pero contundencia. Por tanto, yo creo que todos los responsables políticos deberían de hacer esa reflexión. No es cuestión de revisar, no es cuestión de buscar más responsabilidades. Las que sean tienen que ser determinadas judicialmente, porque no defendieron al Estado. No defendieron al Estado quienes dieron ese golpe, sino todo lo contrario. Y hasta que eso no se asuma, va a haber un grave problema en este país y en cualquier otro país. En el mío es similar. Todavía, más de 80 años después, estamos recién aprobada una ley de memoria democrática de 19 de octubre de 2022 y la derecha y la extrema derecha lo primero que ha dicho en su campaña electoral es que si llegaba al poder derogaba esa ley. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las víctimas? Debiera, por último, nos queda un minuto, Baltasar, pero aprovechando también su conocimiento de derecho internacional, ¿debiera Estados Unidos disculparse frente al pueblo chileno por el actuar de la CIA, que se han ido destapando, especificando nuevos documentos de la CIA, cómo colaboró en este golpe? Eso sí que es una acción extraterritorial la que hace Estados Unidos frente a todo. Se consideran legitimados para ir contra todos y no permite que nadie vaya contra ellos. No solamente que se disculpe, es que hace mucho tiempo lo tendría que haber hecho y tendría que haber rendido cuentas ante la justicia. La actuación de la administración Nixon en el caso del golpe de Estado en Chile no fue ni inocente ni inactiva, sino todo lo contrario. Y de esas acciones vinieron todas las consecuencias posteriores que conocemos hasta el día de hoy, disfrazadas de otros mecanismos. A propósito de Te Recuerdo, Amanda, le tenemos un regalo a nombre del equipo y también de VIAX, libro que acabo de sacar de Víctor Jara, 5 minutos, La vida eterna, ¿no?, de este cantante asesinado también hace 50 años, precisamente por esta dictadura de Pinochet.
Para mí es, muchísimas gracias, un honor. Para mí Víctor Jara es el ejemplo de honestidad, de honradez, de pureza, y tengo que confesar algo muy íntimo. Todos los días oigo a Víctor Jara, porque creo que reivindicar lo que ocurrió con él y con otros tantos poetas, y no me resisto a mencionar a Federico García Lorca y tantos otros artistas del teatro, del cine, es necesario porque son los que nos dan la vida, son los que nos dan esa libertad que tanto luchamos por ella y que algunos quieren acabar con la misma. Señor Garzón, en nombre del equipo, muchas gracias por esta entrevista, ¿no? Y bienvenido nuevamente a Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias también por la sintonía y por ser parte de estas conversaciones ciudadanas de este Living desde Vía X y en tu propia vía. Hasta la próxima.